oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tú nos das, Señor, nuevamente de estar delante de ti, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Señor, tú dices que tu palabra es tu verdad y que tu palabra es la que nos santifica, Señor, la que nos hace santos, Señor, y puro delante de ti. Señor, llénanos hoy de tu gracia nuevamente. Envíanos tu luz y tu verdad, Señor. Que éstas nos guíen a ti, Señor, a tu santo monte, oh Dios. Oh Señor, que tu buen espíritu esté con nosotros, Señor. Hoy sumérgenos, Señor, en tu presencia. Queremos, Señor, ser llenos de ti, Señor. Llenos de toda tu plenitud, Señor. De todo lo que tú eres, Señor. Oh Señor, para que hagamos tu voluntad perfecta, Señor, para que tu voluntad sea una realidad aquí en la tierra, como lo es en el cielo, Señor. Oh Señor, muchas gracias. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, la semana pasada, te digo, el lunes, estuvimos viendo una serie de cosas, de verdades que la Biblia nos muestra acerca de la iglesia. Vimos cosas muy, pero muy preciosas. Y algo que decía es que la iglesia es la institución más poderosa sobre todo el universo. Es la iglesia más, la institución más poderosa. Bueno, como veíamos, el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nada, ninguna fuerza del mal, de las tinieblas, infernal, nada podrá contra la iglesia que fue fundada por Jesucristo. Amén. Y ninguna arma forjada prosperará contra esa iglesia, contra la esposa del Señor. Amén. Entonces vimos que Pablo compara la iglesia con un edificio y vimos textos bíblicos. Por ejemplo, Efesios 2:21 habla de ese edificio. Primera de Pedro 2:5 también, y vimos también Primera de Corintios 3:9. Vimos también que la iglesia es un pueblo celestial y vimos cosas muy, pero muy gloriosas acerca de ese tema. Nosotros éramos extranjeros y somos extranjeros y advenedizos en este mundo. O sea, no somos de aquí, dice Cristo, y muchas otras escrituras. A propósito, todos esos versículos están compartidos en el chat de nosotros. Estudio Bíblico Sara. Amén. Para que lo repasen. Vimos también que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Amén. Y vimos también que Cristo ama a su iglesia a tal punto que dio su vida por nosotros. Otro punto es que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad aquí en la tierra. Amén. Primera de Timoteo 3:15 dice, Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que hace una columna en lo natural? La columna es la que sostiene todo. La columna es el soporte de todo. Sobre la columna es que se edifica. La columna, conjuntamente con la zapata, hablando de construcción, es
el fundamento de ese edificio que se está haciendo. Amén. Pero también dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Uno de los significados que da el diccionario de la lengua española de baluarte es defensor. O sea, la iglesia es defensora de la verdad. La iglesia está en este mundo para hacer apología de la verdad del evangelio de Cristo. Y eso está en la Biblia. Amén. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, vamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice el apóstol Pedro, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad atentos, no, y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Eso en el griego es apología. De hecho, en la historia de la iglesia hay una época llamada la época de los apologistas, que son aquellos padres de la iglesia que se dedicaban a hacer defensa de la fe, a hacer apología de la fe. Entonces, ellos eran los apologistas. Entonces, Pedro dice, estar siempre preparados para presentar defensa. Pero fíjense cómo debemos presentar apología, cómo debemos defender nuestra fe, lo que creemos. Dice con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay mucha gente que quieren que nosotros le demos razón de esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, en el Evangelio. Ustedes saben cuál es la esperanza, ¿verdad? Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria. Él manifestándose en nosotros. Lo que nosotros llamamos la manifestación de Cristo, la revelación de Cristo, el apocalipsis de Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Él sea revelado en nosotros. Amén. Entonces debemos nunca perder la paciencia cuando nos veamos en situaciones con inconversos que nos cuestionen, sino que defendamos nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Amén. Se dice que John Hus, que fue uno de los primeros mártires de la hoguera, él es de la época pre-reforma. Una de las cosas que más se destaca en él es la reverencia que él exhibía aún hacia esos que lo estaban quemando en la hoguera, esas autoridades. Una persona con un gran testimonio, John Hus, lo selló con su muerte. Bien, otro punto es que Cristo ha dado ministerios y dones para la edificación de la iglesia. Decíamos hace un momentito que la vida cristiana no es estática, sino que es dinámica. Siempre vamos a necesitar ser edificado más y más en el Señor. Porque el Señor es eterno, Él es infinito y siempre habrá algo que alcanzar en Él, algo nuevo y más glorioso. Amén. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Yo voy a leer ese pasaje. Priscila lee 1 Corintios 14:3 y Zuleika va a leer Hechos 15:32. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, a los otros.
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros hemos recibido dones de Dios. Ustedes, yo. Y esos dones no es para esconderlo en un pañuelo como hizo el hombre de la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Él no puso ese talento, ese don a producir más, sino que lo escondió. Entonces nosotros debemos ese don que hemos recibido de Dios, debemos ponerlo al servicio de los demás en el cuerpo de Cristo. Te doy la palabra ahora, Zuli. Debemos ponerlo al servicio de los demás, Es la ese niña don. Edwin que está levantando la mano. Ah, ok, ok. La pregunta yo la puedo dejar para el final, así que puede continuar. Sí. Sí. Entonces, ese talento es para que lo ministremos a los otros. Y si lo hacemos así, aquí dice que somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, seamos como aquellos dos hombres de los talentos, el que recibió 5 y 2, que ellos pusieron a producir esos talentos. Y Dios le dijo, le va a decir, le dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Debemos ser fieles en estas cosas. Amén. Yo sé y estoy seguro que uno de mis llamamientos es enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. De eso yo estoy consciente desde hace muchos años. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo. Y de verdad es un gozo para mí compartir lo que el Señor me ha dado a través de los años. Yo quiero ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, ese don que he recibido, siempre lo voy a compartir con todos aquellos necesitados. Amén. Entonces, seguimos con 1 Corintios 14:3. Sube el volumen, Priscila. Lo tenía apagado, era, pero esa está buena. Este, dice así, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Amén, amén. Entonces, la profecía eh, tiene que cumplir con ese rol: edificación, exhortación y consolación. Cualquier profecía que ustedes escuchen, si no cumple con esos 3 requisitos, no es de Dios. Tiene que consolarnos o edificarnos o exhortarnos. Eso hace la palabra de Dios cuando el Señor nos la da proféticamente. Amén. Y eso se refiere tanto al don de profecía como al ministerio profético. Amén. Entonces, ahí vemos otra vez que aparece la edificación. Es para edificación la profecía. Amén. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para edificación. ¿Qué dice Hechos 15:32? Dice así, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, ellos eran profetas. ¿Y qué hicieron? Lo que vimos que dice el pasaje que leyó Priscila. Consolaron. Había consolación. Consolaron. La palabra de Dios es coherente. Amén. Entonces, eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios: consolar, exhortar, edificar. Amén.
El ministerio profético está activo hoy en día, al igual que el ministerio apostólico. Nada de eso ha cesado, como enseñan eh, algunos, por ejemplo, los bautistas enseñan, para ellos ya todo eso cesó y muchos dones del Espíritu, según ellos. Pero la Biblia no dice eso, no dice eso. Ahora, tampoco debemos tener cuidado, todos aquellos que se llaman apóstoles y profetas, no significa que lo sean. Hay muchas señales eh, bíblicas que debe dar un verdadero profeta, un verdadero apóstol. Y una de ellas es que un apóstol de Cristo, una persona sufrida, una persona atribulada. Ninguno de los apóstoles de Cristo vivían en holgura, como viven los supuestos apóstoles de hoy. Muchos tienen hasta aviones privados y solamente hablan de dinero. Esos no son apóstoles. Pero de que el ministerio está activo, está activo. Solamente lo que falta es consagración para que Dios nos dé esos ministerios. Amén. Entonces, vamos ahora a Efesios 4. Yo voy a leer Efesios 4 del 11 al 13. Edwin, Carol tiene la mano levantada. Quizás no lo ha Sí, visto. ay, excúsame, Carol, tiene la Sí, palabra. sí, hablando de las profecías, creo que es bien importante uno tener mucho cuidado, ¿verdad? Más ahora con el acceso a la tecnología, que han surgido tantos profetas hasta debajo de las piedras. Y siempre tengo yo personalmente, deme un minuto. Siempre yo tengo el cuidado de que cuando me empiezo a reunir, congregarme en una iglesia, no escuchar a demás gente predicar, porque ahí es donde viene la confusión y el profeta de aquí, el profeta de allá, y se puede ver en la sociedad tanta desviación de tantas personas porque siguen a un profeta que salió, que uno no sabe ni su background, ni sus antecedentes, por decirlo así, si está respaldado por alguna iglesia o no se congrega en dicha iglesia. Entonces pienso yo de que uno debe tener mucho cuidado con tanto profeta que hay en estos momentos, más en las redes sociales. Así es. Y otro punto es que los profetas de hoy le hablan a uno de que Dios te va a dar una casa, una jipeta, te va a dar a esto. Los profetas bíblicos lo que vemos es de manera constante que llamaban al pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios. Eso no lo vemos en ninguno de esos supuestos profetas y apóstoles. Entonces, vamos a leer Efesios 4, 11 al 13, también el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, lo va a leer tú, Priscila, Efesios 2, 20, y eh, Gris, Gris Estoy va a acá. leer, Gris va a leer Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28. Yo Amén. puedo leer, Edwin, también. ¿Quién fue que me habló? Yo, ¿qué puedo leer Angie, Angie, también? Angie. Angie, tú vas a leer Hechos 13, versículo 1, y Carol, tú vas a leer Hechos 14, 23. Voy a leer primero Efesios 4, 11 al 13. Estamos hablando eh, Efesios 4 del 3 11 al al 13. 4. Yo voy a leer. Estamos hablando de que Cristo ha dado ministerios y dones a la iglesia para edificación, ¿verdad? Escuchen lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. O sea, Cristo ha dado esos 5 ministerios a la iglesia. Hay un hermano que dice, bueno, él dijo que el Señor le mostró que esos 5 ministerios están representados en la mano. La mano tiene 5 dedos. Entonces, él dice que el dedo pulgar viene siendo el ministerio apostólico, porque si ustedes se dan cuenta, el dedo pulgar toca todos los demás dedos. Eso significa que el apóstol también tiene el ministerio profético, también es evangelista, también es pastor y maestro, un apóstol. Por eso ustedes ven que el apóstol Pablo tenía todos esos ministerios, porque él era un apóstol. Entonces, él decía que el ministerio profético está representado por el dedo índice, que es el dedo que señala, que nos da dirección. Y eso es lo que hace un profeta, dar dirección a través de la palabra revelada. El dedo del centro, que es el del centro, del corazón, como le llaman, es el evangelista, que es el que se encarga mediante ese ministerio de traer a esos que están fuera, como veíamos el significado de la palabra iglesia, que es alguien que está afuera, de afuera. Entonces, a través del ministerio evangelístico es que el Señor trae personas a la iglesia, por medio de la predicación. De hecho, a los evangelistas se les llama predicadores. Entonces, el ministerio pastoral, pastor, es el dedo que está cerca del meñique más pequeño, que es el dedo más fuerte, es el dedo que agarra bien la mano, porque el pastor es quien se encarga de cuidar, de velar y proteger por las ovejas. Es quien siempre está ocupado en ellas. Entonces el dedo más pequeño, el maestro, ese es el que tiene la mayor revelación de Dios y es el más pequeño para que no se jacte, porque el maestro es el que tiene la mayor luz y revelación. Amén. Además, ustedes saben que la mano en la Biblia hablan de servicio, las manos son para servir y cada uno de esos ministerios, el objetivo es el servicio. Esos ministerios siempre van a estar ahí y vamos a ver hasta cuándo. Aquí mismo lo dice en lo que yo voy a leer. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo de los ministerios que Cristo ha dado a su iglesia. Perfeccionarnos. Hay muchos que no creen en la perfección, pero la Biblia habla mucho de eso, de la perfección. Ustedes recuerdan en Lucas 6:40 que dice que el discípulo, que todo aquel que sea perfeccionado será como su maestro. Todo discípulo que sea perfeccionado llegará a ser como Cristo, como el maestro. Amén. Entonces el objetivo de los ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es perfeccionarnos con el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El verso 13 dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No hemos llegado hasta ahí. Entonces, esos ministerios están en pie, porque todavía no hemos llegado a ese hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Significa que todos nosotros creamos lo mismo. Que no seamos como la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 1:12, que dice que no estaban de acuerdo ellos. No tenían unidad de criterio. Incluso unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo, otros de Pedro. Entonces, ese es el objetivo de los ministerios,
eh, que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Que creamos lo mismo. Mira, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso es unidad de la fe. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer o conocimiento. Amén. Entonces, ese es uno de los objetivos de esos ministerios que Cristo ha dado a la iglesia, que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos llegar a ese conocimiento. Y recuerden que conocer a Cristo en la Biblia habla de tener una relación de amor profunda con Él. Ahí es donde lo conocemos. Amén. Entonces, ese es el objetivo de los ministerios, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. No un conocimiento cualquiera, el conocimiento divino del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A eso nos ha llamado el Señor, a la perfección. Dios quiere que lleguemos a esa estatura de un varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta que no lleguemos, hasta que no alcancemos todas esas cosas, los ministerios van a estar en pie todos. Ninguno ha cesado. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:20? Efesios 2:20. Ya, dice así. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Qué versión es esa, Priscila? La 60, No, esa no es la del 60. esa no es la del 60, No, pero esa es la que pero me sale. Ay, no, mentira, 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 perdón, déjeme buscarla. Es que la tengo diferente. La del 60, ok. Yo la tengo aquí, la del 60, si quieres la puedo leer. Este, léela, la 220. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. fíjense cuál es el fundamento. Ujú. Fundamento apostólico. Los ministerios apostólicos y proféticos son y serán siempre el fundamento de la iglesia. Es por ello que quienes fundan iglesia son los que tienen esos ministerios. Ellos son los que ponen el fundamento. Un misionero, por ejemplo, un misionero, sea misionero instituido por Dios, ordenado por Dios, hace el oficio de un apóstol, porque los misioneros fundan iglesia. Ujú. Amén. Y luego se la ceden a los pastores para que la sustenten y la alimenten. Por ellos, ese es uno de los principales eh, roles del ministerio apostólico y profético, que es poner el fundamento. Ellos son los que fundan las iglesias. Amén. Por eso vemos que Pablo, donde quiera que iba, fundaba iglesia y ordenaba ancianos, pastores. Todo eso está en el libro de Hechos. Pero él era quien la fundaba. Vamos a decirlo así, él era quien la fundaba, pero en realidad es Cristo a través de él, de ese apóstol. Amén. Recuerden que un apóstol es alguien que es enviado por Dios a una misión. Ese es el significado de la palabra apóstol. Un enviado. Amén. Y la Biblia dice que a quien Dios envía, Él lo respalda con su palabra.
Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, 27 y 28? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Amén. Entonces ahí está hablando. Primero dice que somos el cuerpo de Cristo nosotros. Y en ese cuerpo de Cristo, en esa iglesia que somos nosotros, Dios ha establecido, lo primero es apóstoles, porque ese es el ministerio más alto eh, en Dios. Luego profetas, van primero apóstol y luego profeta. Lo tercero es maestros. Amén. Pero ahí habla también de los que hacen milagros. Los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Todo eso son dones de Dios. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Aquí hubo un evangelista hace varias décadas llamado Luis Urbáez, a quien Dios usó grandemente en cuanto a milagros, en cuanto a sanidades, en cuanto a portentos. Entonces, aunque él no terminó bien, pero él fue usado por Dios en todo el tiempo que él se consagró a Dios. Fue muy usado con mucho poder y autoridad. Los milagros de sanidades que Dios llevaba a cabo a través de él eran en masa. No era uno ni dos, eran por cientos. Las resurrecciones que Dios llevó a cabo a través de él. O sea, él fue muy usado por Dios. Entonces, vamos ahora a eh, Hechos, Hechos 13:1. ¿A quién se lo dije pasaje? A Angie. Hechos 13:1 y luego va a Hechos 14:23. Ok, entonces dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaba Niger, ¿verdad? Niger, Ujú. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Sigo. No, no, está bien ahí. Entonces, algo que quiero ver ahí es que los que enseñan que los profetas llegaron hasta Juan, parece que no han leído ese pasaje, porque ahí está hablando en el libro de Hechos, quizá unos 40 años después de Juan el Bautista. Y vemos más ejemplos. Otros dicen que el último apóstol fue Pablo. Sin embargo, ahí en las cartas de Pablo se mencionan otros apóstoles. O sea que yo quiero que tengan un cimiento sólido en cuanto a eso, en cuanto a esa verdad de la palabra de Dios. Los ministerios y los dones espirituales están vigentes. Amén. Nada de eso ha cesado. Eso no está en ningún lugar de las escrituras. Dios no le ha dicho eso a nadie. Entonces, ¿qué dice Hechos 14:23? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia,
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces ahí vemos que ellos, una vez establecida la iglesia, ellos constituyeron un ancianos para que velaran por ese rebaño. Amén. Y dice, habiendo orado con ayunos, esas dos herramientas son muy importantes para, para ser usado por Dios. La oración y Sí. el ayuno son dos armaduras de Dios. Angie, debes silenciarte. Ah, voy, escúchame. Si nosotros practicamos la oración y el ayuno, el Señor puede levantar en medio nuestro profetas o profetizas. Esa es otra. Hay quienes enseñan que la mujer no puede ejercer ningún ministerio. Sin embargo, vemos a Ana la profetisa en Lucas 2. Vemos en Hechos 16:1 que habla de Febe, que era diaconisa. Esa palabra es la misma de diácono. Lo que pasa es que es para mujer, se utiliza diaconisa. Y esa es la misma palabra que Pablo utiliza para referirse a sí mismo como un servidor de Cristo, como un ministro. O sea, Febe era una ministra de Cristo, una diaconisa. Vemos casualmente a Priscila en Hechos 18, enseñándole de una manera más exacta a Apolo el camino de Dios, dice la Biblia, en Hechos 18. O sea, recuerden que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Escoger dos versículos de la Biblia, hacer una doctrina, una religión de ellos, eso no es correcto. Debemos sacar de la Biblia todos los versículos que nos hablen del tema y de esa manera llegamos a la conclusión de la verdad. Otro punto es en Hechos 2, pueden anotar todos esos versos. En Hechos 2 dice, cuando el Señor derramó su espíritu, dice, y sobre vuestros siervos y las siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es una sierva? Una mujer. O sea, ahí vemos el ministerio profético en mujeres. Y el Salmo 68, me parece que el verso 5, vemos a las mujeres evangelizando. Pero vemos a Hulda la profetisa, recuerdan, en la época del rey Josías. Y la Biblia no dice que era pecado el hecho de que ella fuera profetisa. No, el rey, un rey de los más piadosos de toda la Biblia, envió sus siervos donde ella a consultar a Jehová. Y esa dio una palabra tan fuerte que el rey Josías se convirtió con todo su corazón. Todo eso está en la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué decimos de Débora, que era jueza y era profetisa también? En el libro de Jueces, capítulo 4 y 5. Ella fue jueza en Israel. Y la Biblia dice también que era profetisa. Pero asimismo también en la historia de la iglesia, Dios ha levantado mujeres de una manera gloriosa. Recuerden a Mary Ether. Ella nació en 1844 y murió en 1924. Una mujer muy usada por Dios, Mary Ether. Esa era, sin duda, esa tenía un ministerio apostólico, esa mujer, de tan usada que fue.
Pero en la historia más reciente ustedes pueden ver, por ejemplo, a Kathryn Kuhlman. ¿Han oído hablar de Kathryn Kuhlman? Esa fue una mujer de Dios, preciosísima. Entonces, no se dejen subestimar por nadie. Gente que cree en cosas, que han inventado doctrinas, religiones en base a 2 versículos. No crean nada de eso. Y ellos no hacen un balance, como la Biblia manda a que hagamos un balance. Entonces, ustedes son mujeres que pueden ser usadas por Dios en el ministerio apostólico, profético, en todos los ministerios de Dios. Lo único es que tienen que consagrarse, dedicarse al Señor, buscar la santidad. Y el Señor fielmente las va a usar en su tiempo. Solamente dedíquense al Señor. Hagan todo lo que esté a su alcance. Lean la Biblia, oren, adoren mucho al Señor, alábenlo, ayunen. Hagan todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos que hagamos. Y ustedes verán que van a ser usadas por el Señor. Recuerden que estamos en los mejores tiempos. Dios ha reservado lo mejor de lo mejor para nuestros días. Lo mejor de lo mejor está reservado para nosotros, la iglesia de estos últimos días. Amén. Los ministerios Amén. apostólicos y Carol tiene la proféticos mano levantada. más gloriosos están reservados para nosotros. Recuerden que la gloria postrera de esta casa y la casa, como vimos en Hebreos 3:6, dice que somos la casa de Dios sobre la cual está Cristo. Entonces, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y Cristo dice que haremos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Y hasta ahora nadie ha hecho cosas mayores que Cristo. Él va a hacer cosas mayores a través de la iglesia de estos últimos días. Por eso el Señor nos está despertando en nosotros ese interés y ese anhelo ferviente de prepararnos. Nosotros nos estamos preparando como ejército de Dios que somos. Y esa preparación viene a través de la enseñanza pura. Amén. Y el Señor hará fluir eso. Cuando Él derrame su espíritu, eso que estamos aprendiendo se va a vivificar. Se va a convertir en vida en nosotros. Amén. Hermana Carol. Sí, el comentario era acerca de un versículo que tú dijiste al principio: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y a veces esperamos de que, por ejemplo, si tenemos el llamado de predicar, una predicadora, esperamos estar hasta en un momento en un púlpito con mucha gente. Y pienso yo que cuando uno empieza, ¿verdad?, con el ejemplo de uno, a compartir lo que el Señor ha hecho en la vida de uno, a compartir los conocimientos que uno ha adquirido con la lectura, con el compartir con personas que conocen de la verdad. Creo que ahí es donde, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. O también cuando uno empieza a ayudar, desde lo que tengo, lo poco que yo tengo, el pan que yo tengo, lo voy a dividir en 4 partes, voy a dejar una cuarta para mí y lo demás lo voy a compartir. Sé que el Señor dice en su palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y podemos ver que va creciendo el siguiente año, uno puede compartir más, tiene... oh, 2 bolsitas de ropa que ya los niños no usan porque están creciendo. Entonces vamos viendo la fidelidad del Señor. Entonces me llamaba mucho la atención el versículo que tú mencionaste al principio: que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
que lamentablemente han estado desviando bastante ese versículo porque lo ponen en la prosperidad. Si me eres fiel en lo poquito que tú tienes, en lo mucho te voy a poner. Y eso quería compartir, de que no hay que esperar que estaré con un renombre o estar con un título en una iglesia para uno poder ejercer el llamado que el Señor le ha dado a cada persona. Amén, así es, así es. Debemos ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Amén. Debemos ser buenos administradores, como vimos, de la multiforme gracia de Dios, y Dios nos llevará a un nivel más alto aún. Amén. ¿Desean decir algo más? No. Bien, entonces ya vimos esa parte. Ahora vamos a ver otra. La iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo. O sea, la iglesia fue concebida en la mente de Dios, en esa mente infinita, eterna, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a leer un versículo en Hechos 7, versículo 38, yo voy a leer. Entonces, eh, Gris, Gris va a leer Efesios 1, versículos 4 y 5. Bien, fíjense. Ahora ya lo leo. Sí, puede leerlo, Efesios 1, 4 y 5. Vamos a buscarlo. Ok, Pero déjame leer primero Hechos 7, 38. ok. Dice, hablando de Moisés, es el que estuvo con la iglesia en el desierto. Estoy leyendo la versión, la Biblia textual, tercera edición. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos. O sea, ahí está hablando de que esa asamblea, esa congregación que pastoreaba Moisés en el desierto, esa era la iglesia. La iglesia en el desierto se llama. En la Reina Valera me parece que dice congregación o asamblea. Congregación, dice. Congregación, ¿verdad? En el griego es eclesía, que dice ahí, que es iglesia. O sea, la iglesia estaba en el desierto con Moisés. Moisés era el pastor de esa gran congregación en el desierto. Amén. Entonces, el pueblo que Moisés pastoreó en el desierto es la iglesia del Señor. O sea, desde el principio de la palabra de Dios es revelado el cuerpo de Cristo. Yo me voy más lejos. La iglesia está desde el Edén, en Adán y Eva. Ahí comienza la iglesia de Dios. Y según Pablo, esa iglesia de la que somos parte, cada uno de nosotros, fue elegida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos elegidos por Dios. Vamos a leer Efesios 1, 4 y 5, Gris. Sí. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Se llama la predestinación, que hay que tener mucho cuidado con el tema de la predestinación, como lo enseñan ciertos grupos. ¿Entiendes? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
sea, ahí no está hablando de la salvación en realidad. Ahí está hablando de un supremo llamamiento, que es llegar a ser santo y sin mancha delante de Él. Amén. Como ser perfeccionado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y hemos explicado lo que es ser un hijo de Dios, ¿verdad? Es una persona que ha sido engendrada por Dios de manera literal. Como dice el apóstol Pedro, que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios, la simiente de Dios. De la misma manera como Cristo fue engendrado, concebido en las entrañas de María, en el vientre de María, de esa misma manera el Señor también nos engendró. Esa vida que hay dentro de nosotros, esa vida, la vida de Cristo que hay en nosotros, esa vida que nos hace diferente al mundo, esa vida que nos da ese deseo de buscar a Dios, de hacer su voluntad, hacer lo que le agrada, es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Esa vida que el Señor formó en nosotros por medio ¿Puedo del nuevo comentar, nacimiento y que puedo se va comentar algo? desarrollando. Como dice en Efesios 4, cuando leímos, recuerdan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros cuando nacimos como mismo se nace en lo natural. Bebé, nacimos unos bebitos, pero el Señor nos va dando crecimiento en la medida que vamos alimentándonos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual de la cual habla el apóstol Pedro. Amén. Entonces, hay quienes creen y enseñan que la iglesia nació en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés. Sin embargo, esto es un error doctrinal, puesto que la iglesia y el plan que Dios tiene diseñado con ella fue concebido desde la eternidad y antes de la fundación del mundo. Como hemos visto, la iglesia se compone de hombres y mujeres que han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo y han entrado en una relación de amor íntimo con Dios. Podemos aseverar lo que yo decía al principio, que Adán y Eva y ese linaje santo que desciende de ellos es la iglesia o cuerpo de Cristo, con quienes él siempre ha tenido comunión íntima. Todos esos hombres de fe a través de la historia son parte de la iglesia. Amén. Otra parte es, la iglesia se multiplica por la paraclesis del Espíritu Santo. La palabra paraclesis significa consolación y es como la idea de dar aliento divino. Paraclesis. Amén. Entonces, en Hechos 9:31 dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. El temor del Señor es lo que nos edifica. Recuerden que el temor del Señor abarca una serie de cosas. El temor del Señor, uno de ellos es aborrecer el mal. El temor del Señor, la Biblia dice también que es la sabiduría. Amén. Entonces, la iglesia era edificada andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Entonces, con la paraclesis, esa consolación, ese consuelo del Espíritu Santo, en ese consuelo era multiplicada la iglesia.
Entonces nosotros necesitamos la paraclesis de Dios para que el Señor nos multiplique. Amén. Otro punto es, la iglesia se edifica en el temor de Dios, como vimos. Dice, y eran edificados andando en el temor del Señor. Sin ese fundamento no hay edificación. Ustedes saben que lo contrario al temor del Señor es andar en libertinaje, andar en pecado y todo eso. El temor del Señor, eso es lo que hace básicamente, apartarnos del mal. Y nos da la gracia de seguir el camino de Dios, la justicia. Y otro punto es, deben tenerlo presente, el temor del Señor es uno de los 7 espíritus de Jehová. Eso lo vimos en Isaías 11, ¿recuerdan? Donde dice que el Señor se manifestará en el temor de Jehová, en el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. O sea, el temor de Dios es uno de los 7 espíritus, lo llama el espíritu de temor. Porque lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros es que nos ayuda a apartarnos del pecado y a seguir la justicia de Dios, amar a Dios. Amén. Otro punto es, el Señor es quien nos hace parte de su iglesia. O sea, no es una decisión nuestra, no, es el Señor quien en su gracia nos hace parte de su iglesia. Por eso Hechos 2:47, anótenlo, Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien nos añade. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y el Señor lo hace a través de los ministerios que Él ha establecido. Ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastor y maestro. Amén. A través de esos ministerios, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Otro punto es, la iglesia fue comprada por la sangre de Dios. Hechos 20:28, Hechos 20:28, dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey del rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hay versiones que dicen la iglesia del Señor, pero en el griego es la iglesia de Dios que dice. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Lo que revela en este pasaje se revela la deidad de Cristo. La iglesia de Dios, sea Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Amén. Fue Cristo quien murió. Y primera de Pedro 18:19, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Fuimos rescatados. Recuerdan que estábamos en el mundo andando en tinieblas. Dice que éramos muertos en delitos y pecados, ¿recuerdan? Entonces fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa manera vana que vivíamos. Esa vida sin sentido. Esa vida libertina. Entonces, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero fíjense con que dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nada de eso no se rescató. No es con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos comprados con la sangre de Cristo, de nuestro Dios. Amén. Entonces debemos apreciar esa salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros y que nos ha hecho ser parte de su iglesia. Otro punto muy importante y que nos da confianza como iglesia es que el Señor escucha la oración de nosotros, su iglesia. El Señor escucha nuestras oraciones. Por tanto, debemos orar al Señor, que Él va a escuchar esa petición y es conforme a su voluntad. Amén. Por eso Hechos 12:5, un ejemplo es Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba preso. Pedro estaba preso en la cárcel y el plan de Herodes era matarlo al día siguiente. Pero ¿qué dice? Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que se presentó un ángel en la cárcel y las cadenas de Pedro se cayeron. Y ese ángel lo sacó de la cárcel, lo libertó, lo libró de ese plan maligno que tenía Herodes de matarlo. Amén. Pero la base ahí es que dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Entonces debemos perseverar en la oración, los unos por los otros. Otro punto es, Dios es glorificado por medio de su iglesia. En la iglesia es donde Dios recibe la gloria, en ese pueblo celestial. Amén. Por eso Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces en la iglesia, ahí es donde Él es glorificado. Amén. 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 Y que ese sea nuestro anhelo, que Dios se glorifique en medio nuestro. Cada vez, ya sea cuando estamos cada quien buscando al Señor de manera particular, a solas, o cuando estamos reunidos como iglesia. Ese debe ser el objetivo, que Dios sea glorificado, que Él descienda, su presencia se deje sentir, y que traiga convicción si hay alguien que no se ha convertido a Cristo, que le dé convicción de pecado para que ese pecador venga a Cristo. Amén. Y sea parte de la iglesia. Entonces Dios es glorificado por medio de la iglesia. Otro punto es, la iglesia es el medio para Dios dar a conocer sus inescrutables riquezas y sabiduría. Ustedes y yo somos ese medio que Dios utiliza para dar a conocer su sabiduría, esas riquezas inescrutables del Evangelio. Por eso Efesios 3:8-10, Efesios 3:8-10, Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, ¿cuál? Dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esas inescrutables riquezas eternas e infinitas de Cristo les fueron encomendadas al apóstol Pablo, anunciarla entre los gentiles, entre nosotros, las riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense, de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio. Amén.
Y uno de los misterios que Pablo menciona ahí en Efesios es que los gentiles somos coherederos, somos copartícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, somos copartícipes conjuntamente con Israel de todas esas promesas que Dios le hizo. Recuerden que todas las promesas Dios se las hizo a Israel en el Antiguo Testamento, a su pueblo, que es su iglesia, como vimos en Hechos 7, ¿verdad? Y no es como los judíos pensaban que nosotros, por ser esos animales inmundos, como ellos nos veían, no íbamos a ser partícipes de eso, no. El Señor nos ha hecho partícipes de las mismísimas promesas de Cristo por medio del Evangelio. Amén. Por eso recuerden que la Biblia dice que somos un solo pueblo ahora, Israel y gentiles, un solo cuerpo y un solo hombre en Efesios 2, del 14 en adelante. Amén, somos uno. Es muy importante que entendamos eso. Hay muchos que no creen eso y hacen una división cuando leen la Biblia. No, esto es para los gentiles y esto es para Israel. No, no, no. Toda la Biblia es para nosotros. Nosotros somos copartícipes con ellos de todas las promesas por medio del Evangelio. Amén. Y ese es uno de los misterios. Dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dense cuenta que aún a los principados y potestades en los lugares celestiales es por medio de la iglesia que Dios le da a conocer la multiforme sabiduría de él. Amén. Hay quienes creen que ahí principados y potestades se refiere a los ángeles caídos. Yo creo que más bien se refiere a los ángeles de Dios. Esos principados y potestades, yo entiendo que deben ser los ángeles de Dios, a quienes la iglesia, Dios, a través de la iglesia, le enseña las riquezas inescrutables de la sabiduría. Amén. Disculpa, Entonces, ¿puedes repetir la última parte de Los Ángeles? Esa parte, por favor. que hay quienes creen que cuando dice aquí, eh, eh, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, que hay quienes piensan que ahí se refiere a los ángeles caídos. Ustedes saben que según Efesios 6:12, eh, esos ángeles caídos, Satanás, sus ángeles, la Biblia dice que están en los lugares celestiales. Bueno, no dice textualmente así en la Reina Valera, dice en las regiones celestes, pero en el griego es en los lugares celestiales. La misma palabra que aparece aquí en Efesios 3:10. Entonces, yo decía que más bien ahí podría referirse a los ángeles de Dios, a los ángeles de Dios, eh, que Dios a ellos le da a conocer su multiforme sabiduría a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que Dios habla a través de la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos su boca, en Jeremías 15:19 y en Lucas 21:14 y 15. Amén. Entonces, a través de nosotros, Dios habla y da a conocer sus misterios, su sabiduría, su conocimiento, todo, todos los tesoros de Dios, esos tesoros inescrutables de sabiduría, de conocimiento. Dios lo da a conocer a través de su iglesia, según Efesios 3:10. Amén. Omar, me quiero disculpar, pero
Aclárame eso, porque creo que estoy un poco confundida. Primero estabas hablando de los ángeles que habla la Biblia, que es caídos del cielo, pero después mencionas que nosotros somos, no estás diciendo que nosotros somos los ángeles caídos del cielo, ¿verdad? No, Perdón, no, no. ¿cómo explico? Me cuesta, no quiero entender para no estar pensando yo que estás diciendo algo y es otra cosa. No estás comparando que nosotros somos los ángeles caídos, ¿verdad? No, jamás, jamás. Ok, Esos son nuestros enemigos. ok, ok. Sí, por eso yo siempre digo que cuando la gente le dice a uno, usted es como un ángel caído del cielo, digo, la peor comparación que le pueden hacer a una persona. Y deben saber que los ángeles caídos y los demonios son diferentes. Son diferentes. Los ángeles caídos, incluso hay quienes dicen que los demonios vienen siendo como los perritos de los ángeles caídos. Pero los Los ángeles ángeles caídos caídos, fueron los que fueron expulsados cuando Satanás fue expulsado, ¿cierto? sí, dice que lo arrastró, como dice Apocalipsis La 12. tercera, Fueron- la tercera. sí, sí, fueron arrastrados esos ángeles que estaban en la presencia de Dios. Ujú, ok. Amén. Entonces, eh, esos ángeles son mucho mayores en poder y en todo que los demonios. Y nunca vemos, por ejemplo, a un ángel caído, excepto Satanás, entrando en la vida de un ser humano. Por ejemplo, Satanás dice que entró en la vida de Judas en Hechos, en Juan 13, pero no vemos después de él a otro ángel. Pero los demonios sí vemos, pues, lo vemos poseyendo cuerpos de personas en los evangelios. Recuerden que había muchas personas poseídas cuando el Señor se manifestó y Él libertó a muchos de ellos. Amén. Porque al parecer esos demonios no tienen cuerpo, son espíritus inmundos que para llevar a cabo sus actividades tienen que entrar en un cuerpo. Por eso ellos luchan por entrar en los cuerpos. Amén. Entonces, eh, que quede claro, estamos diciendo que la iglesia de Dios es el medio que Dios utiliza para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Es el medio que Dios utiliza para que la multiforme sabiduría de Él sea dada a conocer a los principados y potestades. Amén. La iglesia. La iglesia es el centro de atención de Dios. Es lo más importante para Dios porque imagínense, Él dio su sangre por ese cuerpo que se llama iglesia. Amén. Es su vida misma que Él dio por nosotros. Por eso somos tan preciosos a los ojos de Dios, tan estimados. Otro punto, casi estamos terminando, y voy a cerrar con este. Escuchen bien, la iglesia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Claro, ese es un llamamiento. Todavía no hemos llegado ahí, estamos lejísimos de ahí, de esto que vamos a ver. La iglesia es la plenitud de Dios, según Pablo. La plenitud de Dios. Me gustaría que lean, si quería decir algo, Carol. No, es que aplaudo lo que acabas de decir porque realmente es la verdad, somos la novia, la plenitud. Me imagino, bueno, sé que cuando se va a casar dos personas, la que es más esperada es la novia, o sea, la que llena con su plenitud y su belleza el festejo de las bodas. Entonces, por eso estaba aplaudiendo, que estoy de acuerdo con lo que te estás diciendo. Sí. Entonces la iglesia es la plenitud de Dios. Eso significa que todo lo que Dios es, su gloria, su belleza, su grandeza,
su majestad, todo reside en la iglesia, porque a Dios le ha placido, a Él le agradó hacerlo así. Ustedes recuerdan que Colosenses 2:9, Zule, ¿puede leer ese pasaje? Y Priscila va a leer Efesios 1:22 y 23. ¿Me escuchan? Si quieres, leo Colosenses 2:9. Si lee Colosenses 2:9, Gris, está ahí. Dígame. Gris, tú vas a leer Pero yo iba a leer el 6. Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23. Sí, Ok. Carol va a leer Colosenses 2:9 y yo voy a leer Efesios 3:17 y 19. Y dice Colosenses 2:9, porque en Sí, él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ahí está hablando de Cristo, el apóstol Pablo. Y Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. O sea, Él es Dios, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Él es la plenitud de Dios. Amén. Y es por eso que en Efesios 3:17 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué pasa si Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones? La Biblia dice que Él es la plenitud de Dios, en Él reside toda la plenitud de Dios. Entonces, si Él habita en nosotros, ¿qué pasa? Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Y el verso 19 dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Primero dice, es su oración que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Pero ya él dijo en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Cristo reside toda la plenitud de la deidad, cuando Él hace morada en nosotros, cuando Él se manifiesta plenamente en nosotros, ¿qué pasa en nosotros? Él nos está convirtiendo a nosotros también en eso que Él es, porque nos está llenando de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios nos está llenando. Entonces, si nosotros somos llenos, si nosotros también recibe toda la plenitud de la deidad, y ese es el plan eterno de Dios, ahí se va a lograr lo que dice Lucas 6:40, que todo discípulo que sea perfeccionado será como Cristo, como su maestro. Entonces llegaremos a ser como Él, que es la plenitud de Dios, cuando Él resida en toda su plenitud en nosotros. Amén. Y Pablo dice que si conocemos el amor de Cristo, eso se logra cuando conocemos ese amor, cuando entramos en una relación íntima con Él. Ahí llegamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y fíjense lo que dice en Efesios 1:22 y 23. Lo dice claro ahí. Gris, Sí. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿cómo es el Amén. asunto?
¿Qué es la iglesia según Efesios 1:23? La L- La, plenitud. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quién es aquel que todo lo llena en todo? Dios. O sea, la iglesia es la plenitud de Dios. Ese es nuestro llamamiento, alcanzar esa gloria. Como decíamos al principio, lo mejor de lo mejor está reservado para nosotros. Así que consagrémonos cada día más a Dios. Que todo esto Dios lo va a lograr en nosotros. Todas estas cosas, estas promesas preciosísimas, son alcanzables en Dios. Amén. Quiero cerrar con leyendo Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Ya lo tengo, Edwin, ¿puedo leerlo? Sí, léelo. 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha hecho, ¿con qué objetivo es? Dice, para que por ellas llegaseis a ser partícipes, participantes de la naturaleza divina. Eso es algo muy grande, muy glorioso y muy sublime. Llegar a ser partícipes de lo que Dios es. Amén. Ser partícipe de Cristo. Como dice en Hebreos 3:14, que somos participantes de Cristo. Amén. De lo que Él es. Su gloria, su belleza, sus virtudes, todo lo que Él es. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, Vamos a despedirnos con una oración. Zuleika, por favor, despídenos. No sé si hay algún aporte o alguna pregunta, si desean decir algo antes de terminar. Bueno, al inicio yo le quería preguntar que cómo uno puede identificar si Dios le ha dado algún don. Bueno, cuando Dios te da un don, generalmente Él te muestra que te dio ese don. Y otra cosa es también que no solamente te lo dice Él directamente, utiliza a veces hasta personas para confirmarte que Dios te ha dado eso. Por ejemplo, a mí Dios me ha hablado muchas veces, tanto me lo ha dicho y también a través de personas, de vasos. Me ha hablado de este ministerio que estamos compartiendo aquí, la enseñanza. ¿Entiendes? Y además cuando Dios te da algo, tú pone como un interés en ti y un amor por eso. Yo de verdad, para mí es un gozo grande compartir con ustedes la palabra de Dios. Esto para mí no es una carga. Esto de verdad es un privilegio que Dios me ha dado. Pues entonces,
Dios usa diferentes maneras para confirmar que te ha dado ese don, ese ministerio. O sea, el yo decir específicamente uno, no. Dios puede utilizar cualquier medio. Te puede confirmar a través del cuerpo de Cristo, la iglesia, incluso hasta a través de personas no cristianas. Aquí en la capital hay muchísimas personas que me han dicho que yo soy pastor. Muchísima gente aquí en la capital me han dicho eso. Y yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho. Sin embargo, me han dicho eso. Entonces, Dios usa diferentes medios, pero sí pone en nosotros, cuando nos da ese don, esa habilidad y esa gracia para hacerlo bien, con excelencia, porque es algo que Él nos ha dado. Amén. O sea, no es Omar, algo que... también Sí, quería comentar que también nos ponen circunstancias sí, en lugares específicos con personas que uno no conoce, porque yo sé, ¿verdad? Que uno de los dones que el Señor me ha dado es de servir. Amo el servir, me encanta. Es como, no me importa quién es, no me importa si es tanto una persona como, por decirlo así, un perrito que tiene que cruzar la calle, me voy a parar y voy a ayudarle al perrito a cruzar, porque me encanta el servir. Entonces pienso que Dios lo confirma con otras personas. Por eso es bueno tener una iglesia donde congregarse para uno crecer y poner en práctica, como dice la palabra del Señor, en práctica y fortalecer el don que el Señor le ha dado. Y tú mismo mencionabas que éramos como los dedos de la mano. Si nos falta un dedo, no puede funcionar la mano completa. Entonces creo que hay circunstancias también que el Señor nos pone en lugares, en el trabajo, con la familia, que empezamos a ver que se está formando, que estamos creciendo en X área de nuestras vidas que habla el Señor sobre los dones espirituales. así es, así es. Entonces, y otro punto importante, Dios necesariamente no nos usa a nosotros en áreas que sean fuertes en nosotros. Dios casi siempre nos utiliza en las áreas que somos más débiles. ¿Saben por qué? Porque eso lo glorifica aún más a Él. Imagínense ustedes, Hay un versículo que dice, y bástate con mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y eso ahí es así es, así es, en nuestras áreas débiles es donde Dios más nos usa. Eso es bíblico. Amén. Imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué gloria daría a Dios levantar, por ejemplo, a Leonel Fernández como un orador elocuente, un predicador? Imagínense, Ninguno. no se vería mucho ahí la gracia de Dios, porque Leonel es una persona súper preparada. Pero imagínense que él utilice a un pobrecito de eso del muladar, una persona que no tiene hasta dificultades para expresarse. Ahí la gloria de Dios sería mucho mayor. Amén. Entonces, eso pasa. Nunca pensemos que porque yo soy fuerte en tal área, ahí es donde Dios más me va a usar. Dios utiliza nuestras debilidades para glorificarse. Amén. Entonces, vamos a despedirnos, Zuleika, si no tienes algo que decir. No, está bien. Bien, Padre Celestial, más que nada, solo nos resta agradecerte por el estudio de esta noche, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque bienaventurados somos cada uno de nosotros que tú nos has llamado, Señor, que tú nos has escogido para que andemos en tus caminos. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros podamos crecer en ti, que podamos estudiar tu palabra, Señor, con el mismo anhelo con el que nos levantamos cada día para tratar de hacer las cosas que están, Señor, a nuestro cargo. Y que procuremos a cada momento que tus cosas sean las más importantes de nuestro día. Que nuestro despertar, Señor, sea con una alabanza.
aunque breve, con una oración a ti, Señor. Que nuestras noches no vayamos a dormir, Señor, sin presentarnos ante ti y agradecerte por todo cuanto tú haces por nosotros. Bendice de manera especial a cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí reunidos y permite que tu sabiduría, Señor, pueda guiarnos por sendas de justicia, para que podamos, Señor, ser modelos de cristianos y que puedan ver otros, Señor, que tu Hijo vive en nosotros, que podamos alcanzar, Señor, la plenitud de Cristo en nosotros. Danos las fuerzas, Señor, para resistir las tentaciones, para apartarnos de lo mundano. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tus caminos, a confiar en el propósito que tú tienes en nuestras vidas y a que tu palabra, Señor, sea nuestra guía y nuestra lámpara para que nuestro camino esté siempre iluminado, Señor, por tu luz. Agradecemos una vez más el permitirnos, Señor, que estemos en tu presencia, adorando, alabando tu nombre, Señor, y dándote gloria a ti, el Rey de Reyes. Bendigo tu nombre, Señor, en esta noche y te agradezco por la misericordia infinita, Señor, de haberme escogido a mí, a mis hermanas y a cada uno de los hermanos que están con nosotros en el día de hoy para servirte, mi Dios. Ayúdanos a que cada uno de los dones que tú has reservado para nosotros pueda ser identificado para poder glorificarte, Señor, haciendo tu voluntad. Señor, guárdanos, guárdanos de una manera especial para que podamos continuar haciendo lo que tú quieres de nosotros. Bendigo, Señor, tu nombre y nos despedimos en esta noche agradeciéndote por todo lo que tú haces. Amén. Amén, amén. Bueno, pasen Amén. buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches para todos y Dios les bendiga. Dios le bendiga a todos. Buenas Buenas noches. noches, Que se Dios les mejore bendiga. Zuleika. Bye. Bendiciones. Buenas Bye. noches. Gracias. Bye. Chao. Bye.